con el que tienes a un lado, dale un abrazo. Si estás muy sudado, no te le acerques mucho, nomás así de lejecitos. Saluda a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y dile qué bueno que viniste. Los niños pueden pasar a su clase. Y puedes tomar tu lugar. Acá tenemos lugar enfrente por si te quieres acercar. ¿Está bien? Dios es bueno. ¿Alguien es fan de la película de Rocky? ¿Sí? De todas, de todas. ¿Quién ya vio todas las películas de Rocky? Eso. El profeta Rocky Balboa dijo esta frase. No se crean, no es profeta, tranquilo, que no diga, mire, ya empezaron con mentiras, no. Dice, el miedo es como un fuego en nuestro interior. Si lo controlamos, nos mantendrá calientes para seguir peleando. Pero si no lo controlamos, se extenderá y nos devorará, y también a quien amamos. Sabias palabras de Rocky. Y algo que es cierto es que todos en algún momento sentimos miedo o vamos a sentir miedo. Por lo que sea. Algunos le tienen miedo a vivir, otros a morir, unos a comprar, otros a vender, otros a hacer, otros a no hacer, otros a hablar, a no hablar. Pero todos en algún momento le tenemos miedo a algo o nos sentimos inseguros. ¿Alguien ha tenido sueños en donde no puede correr, donde lo van persiguiendo y se le acaban las fuerzas? ¿Quieres correr, o que le quieres pegar a alguien en el sueño? Un día soñé que estaban atacando a mi mamá y estaba un señor así grandote frente a él, y como que la quería ahorcar y algo quería hacer, entonces yo la quería defender. Llegaba, lo tiraba al piso y cuando le quería pegar iba así, como que no tienes fuerza y como que no llegas. Cuando yo tengo miedo, tartamudeo más de lo que tartamudeo, ¿se imagina? Pero todos manifestamos el miedo de alguna forma. Y en algunos otros casos, ¿sí o no, hombres? Cuando estás acompañado de tus amigos, ¿sí o no eres más hombre? Eres más valiente. ¿Por qué? Porque cuando sientes que alguien está contigo, dices, bueno, si me pasa algo a mí, me defiende el que viene ahí atrás. ¿Sí o no? Un día andaba con unos amigos en una fiesta, no era cristiano todavía, así que perdónenme. Andábamos en una fiesta y por andar defendiendo a alguien que ni conocía yo, se me dejaron venir dos. Entonces se hizo un círculo, el pelón enfrente de dos vatos más altos. Y dije, en la torre. Y como estaba el círculo no podía correr porque no me iban a poder, o sea, no podía escapar. Pero cuando mis amigos se dieron cuenta que yo estaba ahí en medio y que estaban dos contra mí, se metieron a esa cosa, me hicieron para atrás y dijeron, a Víctor nadie lo toca. Yo, ¿qué huele? Ahora sí me sentía bien, hombre, porque alguien me estaba defendiendo. Y es cierto que cuando tienes el sentido de pertenencia, los miedos se hacen más débiles o se acaban. Cuando un niño está junto a su papá, junto a su mamá, se siente protegido. Entonces si alguien lo molesta, viene y le dice, papá, alguien me molestó, me hicieron esto, me robaron mi paleta, me quitaron mis carritos. Y saben que el papá los puede defender. Lo mismo ocurre con el Señor.
Cuando sientes que el Señor está contigo, los miedos se acaban. El problema es que cuando tenemos miedo, nos sentimos solos porque olvidamos el sentido de pertenencia. Entonces tú debes de estar seguro que hay alguien más que te defiende. Hay alguien más que se preocupa por ti. ¿Cuántos fueron al día de la familia el domingo anterior? No sé si vieron las imágenes, pero yo sí las vi, en donde Lemuel y Oliver vinieron contra mí con globos de agua y me querían atacar a esos vatos, pero se dejaron de venir. ¿Qué pasó? 2 contra 1. Otro día les voy a decir que se formen, por favor, de 1 en 1, por favor. ¿Por qué? Porque así ellos entre los dos dijeron: así podemos contra este peloncito. Pero no, se toparon con pared. Cuando te sientes protegido por alguien, el miedo se va, se desvanece. Ahora comprende esto, que entregarnos por completo al Señor es ponerle fin a todos los riesgos. Cuando te entregas por completo a Dios, los riesgos en tu vida se terminan, porque hay alguien que te guarda, hay alguien que te defiende, hay alguien que se preocupa por tus cosas. Y esta mañana escribí un mensaje para ti que se llama Mi Buen Pastor. Y sé que la mayoría, si no es que todos, conocen la parábola de la oveja perdida, que está en Lucas 15, del 1 al 7. Dice así: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿Acaso no dejará a las otras 99 en el campo para ir en busca de la que se le ha perdido hasta encontrarla? Cuando la encuentra, con gozo la pone sobre sus hombros, y al llegar a casa llama a todos sus amigos y vecinos diciéndoles: alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un pecador que cambia su vida que por 99 personas buenas que no necesitan arrepentimiento. ¿Por qué el buen pastor busca una oveja hasta encontrarla? Porque sabe que una oveja alejada de su pastor está en peligro. Sabe que es indefensa. Sabe que una oveja que está lejos de su pastor se va a comer lo que sea. Se va a juntar con quien se encuentre. Sabe que esa oveja puede ser atacada y devorada por alguien más fuerte que ella. Por eso el buen pastor se atreve a dejar a 99 ovejas que están dentro del corral y va y busca a la que se perdió hasta encontrarla. Porque el Señor lo que anhela es que tú no pases peligros. Que cuando alguien venga a hacerte guerra, que cuando alguien venga y quiera entrar en tu casa y empiece a destruir tu matrimonio, tus hijos, tus ganas de vivir, tu esperanza, tu fe, tus finanzas, tus fuerzas, que cuando alguien venga y empiece a alimentar esos sentimientos de soledad, que el Señor se siente junto a ti y te diga: hey, no estás solo, tienes un buen pastor. No quiero que corras peligro, te quiero regresar a tu casa, a mi casa. Una oveja comprende que no se defiende sola. Una oveja sabe que la defiende su pastor, sabe que la alimenta su pastor, sabe que la cuida su pastor, sabe que la rescata su pastor, sabe que la sana su pastor, que la busca su pastor, que la carga su pastor, que su pastor le da paz y que su pastor la regresa a su casa y que la va a buscar hasta encontrarla.
Quizá muchos de aquí sienten que no están perdidos, pero muchos que sienten que no están perdidos necesitan ser encontrados por el Señor. Muchos acá piensan que no necesitan, piensan que están dentro del corral, pero una oveja cuando se pierde no se da cuenta, simplemente camina. Y cuando menos piensa, se da cuenta que está lejos de la voz del pastor, porque hemos dejado de escuchar su voz. Algunos dejan de escuchar la voz del Señor porque se han alejado poco a poco de ese corral. Ahora quiero que entiendas que existirán cosas imposibles de resolver, donde te sientas indefenso, donde te sientas triste, solo, cansado, pensando que ya no hay ninguna solución. Pero cuando te sientas así, recuerda que tienes un dueño. Recuerda que tienes un pastor que se preocupa por ti. Cuando sientas que no sabes qué hacer, recuerda que no estás solo. ¿Alguien se acuerda de la historia de ese hombre que defendió el terreno de lentejas? Él solo con una espada contra 500 hombres. Un terreno de lentejas. ¿Por qué? Porque era lo que tenía. Era lo que tenía que cuidar. Vinieron 500 y venció a 500. Pero Sama decidió no abandonar. No tienes que ser de los que abandonan. Vendrán tiempos difíciles, sí, pero es necesario que alguien caiga para que el Señor lo levante. Es necesario que alguien enferme para que el Señor lo sane. Es necesario que venga tristeza para que el Señor venga y traiga compasión. Es necesario que alguien se sienta solo para que el Señor venga y lo abrace. Es necesario sufrir para que el Señor venga y nos consuele. Los procesos complicados son necesarios. Es necesario que te sientas perdido para poder ser encontrado. Es necesario saber que eres pecador para poder ser perdonado. Entonces, el Señor permite cosas difíciles porque ahí es en donde el Señor nos quiere encontrar. Y nos quiere encontrar ¿para qué? Para que tú entiendas que no es con tus fuerzas, es con su Santo Espíritu. No es con tu sabiduría, es con su brazo de poder. No es con lo que tú puedas hacer, es con lo que el Señor puede hacer. Entonces debes de quitarte de enfrente y debes de entender que la solución a las cosas no eres tú, es el Señor. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay cosas con las que nos vamos a enfrentar, pero tenemos que recordar que no tenemos un espíritu cobarde. En nosotros mora un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es necesario que vengan los procesos complicados, sí, pero cuando tú los enfocas correctamente, te darás que esos procesos simplemente tienen un objetivo: que busques al Señor. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera que había sido acusada? Te vamos a llevar con Jesús porque tú eres culpable. Y a las mujeres adúlteras las apedreamos. ¿Qué crees que sintió esa mujer mientras iban camino hacia Jesús? Sintió miedo. Pero esa mujer, en lugar de recibir muerte, recibió vida. Pero los procesos difíciles, los momentos difíciles son los que tenemos que aprovechar para tener un encuentro real con Jesús. La mujer de flujo de sangre tenía un montón de años enferma, y eso hizo que buscara al Señor en medio de la multitud. Jairo tenía una hija de 12 años
que estaba enferma, tenía miedo de que su hija muriera. Y fue y buscó a Jesús. Los momentos difíciles son necesarios para tener un encuentro con Jesús. Si tu hijo está batallando con cosas y te duele, debes de acercarte a Jesús. Si alguien está enfermo en casa, debes de acercarte a Jesús. Si en tu casa están pasando por un proceso complicado en el matrimonio, es para que te acerques a Jesús. Si en tu casa alguien murió hace poco, es para que te acerques a Jesús. Si hay dolor presente en tu corazón, es para que te acerques a Jesús. Si no tienes ganas de vivir, es para que te acerques a Jesús. Hay una frase que me gusta y dice: el éxito mal manejado trae fracaso, pero el fracaso bien manejado produce éxito. Entonces, puedes estar en el suelo, pero ¿a cuántos Dios los ha rescatado de lo más profundo? ¿A cuántos Dios los ha sacado de un abismo? Entonces es necesario estar mal para que el Señor se haga presente y que te diga: hey, no estás solo, tienes un pastor. Hey, no estás solo, estoy para protegerte. Te voy a proteger en mi casa, te voy a esconder bajo mi techo y te voy a llevar a un lugar seguro, porque no quiero que estés sola. Estás en peligro, pero he llegado. Los momentos difíciles son para demostrar que el Señor todo lo puede y que se preocupa por sus hijos. Hay una historia que está en Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 30. Esa historia nos habla de que el pueblo de Israel iba a ser atacado por 3 ejércitos que se habían aliado. Eran más fuertes que ellos. Todo parecía indicar que iban a ser vencidos, pero Dios se hizo presente. Puede parecer que en tu vida las cosas no están bien, pero espera a que Dios se haga presente. Espera a que Dios se haga presente para que te devuelva la esperanza de nuevo, para que aparezca de nuevo la fe. ¿Qué intento hacer hoy con este mensaje? Inyectarte fe en el corazón, de que sepas que no eres tú quien pelea, es Dios quien pelea por ti. No eres tú quien hace lo imposible lo hace el Señor. No está mal que te sientas solo, que sientas que no puedes más, que no tienes fuerza, no está mal. Simplemente voltea hacia arriba. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No eres tú quien pelea, es el Señor el que pelea por ti. Te voy a leer pequeñas fracciones de este pasaje. Dice: le declararon la guerra a Josafat. Debes de saber que vendrán tiempos difíciles. Si no estás pasando hoy por un proceso difícil, algún día lo vas a pasar. Va a haber un momento donde va a haber dolor, donde va a haber soledad, donde va a haber tristeza, donde estés cansado, porque así es la vida. Tenemos que enfrentar las cosas, pero no estamos solos. Debes de entender que no estás solo, que no eres tú quien pelea. No eres tú quien pelea con sus fuerzas. Y acuérdate, cuando el problema parezca más grande que tú, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Señor, aquí estoy. Parece que esta cosa es más grande que yo, pero jamás va a ser más grande que tú. Y yo te pertenezco a ti, y estoy en tu mano, y nada ni nadie me puede robar de ese lugar, porque tengo un dueño. Tengo alguien que me defiende, tengo alguien que me sana, tengo alguien que me prospera, tengo alguien que me libera, tengo alguien que pelea por mí y por mi familia. Josafat se llenó de temor y buscó la ayuda del Señor.
Así que proclamó ayuno en todo Judá. Los de Judá se reunieron para pedir ayuda al Señor. El miedo y las dudas no te deben paralizar. Conozco a muchos que cuando vienen los problemas difíciles dejan de orar porque parece que Dios no los oye. Parece que las cosas siguen igual. ¿Se acuerdan de aquel hombre que golpeó el suelo con una flecha? Golpea la tierra y golpeó 3 veces. 1, 2, 3. Y se paró. Y les dicen: si hubieras seguido golpeando, hubieras derrotado a tus enemigos, pero te has detenido. El miedo no te debe de paralizar. El miedo debe ser un impulso. La soledad tiene que ser un impulso. La depresión tiene que ser un impulso. Los problemas en tu casa deben de ser un impulso para acercarte a Jesús, para acercarte a tu buen pastor. Y luego dice: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿acaso no eres tú el Dios de los cielos y dominas a todas las naciones? ¿Acaso no está en tus manos el poder y la fuerza, que no hay quien te pueda hacer frente? El rescate viene del cielo. No escuches la voz de los hombres, escucha la voz de Dios. Muchos van al doctor, el doctor les da palabras y les dice cosas y las cosas no están bien. Y prestamos atención, pero cuando te envuelves en las cosas que no vienen de Dios, cuando te envuelves en las palabras que hablan los hombres, tiendes a caerte. Tienes que saber que no hay nada imposible para el Señor. Y así como le dije a mis hijas, la palabra del Señor está viva porque Él está vivo. Entonces el rescate, ¿de dónde viene? Viene de Jehová de los ejércitos, porque Él siempre va a pelear por ti. Y luego dice Josafat: no tenemos fuerza, no sabemos qué hacer, y por eso nuestros ojos están fijos en ti. No tenemos fuerza, no sabemos qué hacer, por eso nuestros ojos están fijos en ti. En los momentos buenos y en los momentos malos tienes que mantener tus ojos fijos en el Señor. Cuando no sepas qué hacer, busca al Señor. Y cuando sepas qué hacer, también busca al Señor, porque de allá viene tu ayuda. En los momentos difíciles, cuando el dolor sea profundo y aparezcan las dudas y no sepas qué hacer y estás cansado, mantén tus ojos fijos en el Señor. Cuando ellos hacen eso, dice la Biblia, vino el Espíritu del Señor. Jesús dijo: conviene que me vaya, porque cuando me vaya vendrá el Espíritu Santo sobre todos ustedes. No los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos. Me sigo preocupando por ustedes. La presencia del Señor está disponible siempre, para justos y para pecadores. Muchos piensan y dicen: es que no merezco otra oportunidad para que el Señor venga a mi vida. No merecía ni la primera. ¿Qué te hace pensar que no mereces la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta? El Señor es un Dios de nuevas oportunidades, porque su misericordia es nueva cada mañana. Dice el pasaje: no tengan miedo y no pierdan la esperanza ante este gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Isaías 26:3 nos dice que cuando nos enfocamos en el Señor, recibimos paz. Cuando tú entiendes que la pelea no es tuya,
es del Señor, recibes paz. Porque sabes que no es con tu esfuerzo, es con lo que el Señor va a hacer. Y aunque no entiendas cómo, cuándo, ni dónde, el Señor se va a glorificar en medio de tu vida. Por más difícil que estén las cosas, debes de tener paz en tu corazón, porque no estás huérfano, porque tienes un buen pastor. Continúa el pasaje: ustedes no tendrán que luchar en esta batalla. Quédense quietos en sus puestos y verán cómo el Señor los salvará. Habitantes de Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Cada uno en sus puestos. ¿Qué significa esto? Que tienes que seguir haciendo lo que tienes que hacer. No te tienes que desenfocar e irte a otro lado, porque la batalla no es tuya sino del Señor. No. Dice el pasaje que Josafat se puso parado de frente a todos, y ahí fue cuando comenzó a hablar. Debes de mantenerte en tu puesto, quieto. Significa que el Señor es el que hace las cosas, pero en tu puesto, parado, firme, buscando al Señor, hablando con Él, creyendo en su palabra, alimentando el Espíritu, fortaleciéndote en Él, buscando la paz. Busca la paz y síguela, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando buscas al Señor te das cuenta que es tu roca, es mi escondedero. Señor, tú eres mi refugio. Señor, tú eres mi sanador. Señor, tú eres mi proveedor. Señor, tú eres mi castillo. Tú eres mi pronto auxilio. Señor, tú lo eres todo. Tú eres todo lo que tengo y eres todo lo que necesito. Por eso invocaré tu nombre y seré salvo. Cuando te sientas en peligro, invoca su nombre y serás salvo. Ahí está la clave. Invoca el nombre del Señor y serás salvo. Continúa esta historia. Dice: en el momento que comenzaron a cantar y a alabar a Dios, el Señor emboscó a los amonitas, a los moabitas y a los del monte de Seir que venían contra Judá, y los derrotó. El ejército era más grande, el enemigo era más grande, pero ¿sabes qué es lo que hizo el Señor? Les dijo a ellos: quédense quietos en sus puestos. La batalla no es de ustedes, la batalla es mía. Aunque el ejército aquel parezca más grande y sea más grande en número, no tiene el poder que yo tengo. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a confundirlos. Lo que el Señor hizo fue que los confundió, y entre ellos comenzaron a pelear, y entre ellos se mataron unos a otros. Cuando el ejército de Israel comenzó a avanzar, vio a todos vencidos, porque no es con tu fuerza, es con su Santo Espíritu. Y este pasaje termina así: el terror de Dios se apoderó de todos los países vecinos cuando se enteraron que el Señor había luchado contra los enemigos de Israel. Cuando tú experimentas el poder del Señor, la gracia del Señor, la compasión del Señor, el cuidado del Señor, entiendes que las tinieblas no prevalecen delante de su luz. Y que aunque hoy no puedas ver claramente y estés en medio de una oscuridad, su luz echa fuera las tinieblas. Y eso tiene que darte seguridad y confianza. Debes entender que la batalla no es tuya, sino de Dios. ¿Me ayuda el equipo, por favor? Hay un pasaje en Juan 10 que me gusta un montón. Dice: yo soy el buen pastor.
El buen pastor da la vida, da su vida por las ovejas. El empleado al que le pagan por cuidar las ovejas no es como el pastor. Las ovejas no le pertenecen. Así que cuando ve que viene el lobo, abandona las ovejas y se escapa. El lobo las ataca y las dispersa. El empleado huye porque solo le importa que le paguen y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen, así como el Padre me conoce a mí y yo le conozco a Él. Yo doy mi vida por las ovejas. Este pasaje es increíble, porque Él sabía que nosotros estábamos extraviados. Y Él, siendo el Hijo de Dios, decidió venir a la tierra a dar su vida por el rescate de muchos. Aún así hay muchos que no valoran el rescate. Yo estoy hablando dentro de la iglesia. Estoy hablando dentro de la iglesia. Quizá tú has sentido que has dejado de escuchar la voz del Señor. Quizá tú has sentido que el fuego que ardía en tu corazón se ha ido desvaneciendo poco a poco. Quizá tú has sentido que esto no es para ti. Quizá has sentido que esto no te está cambiando la vida. Quizá es porque necesitas ser encontrado por el Señor. Al Señor tanto le importas que decidió dejar el cielo, convertirse en hombre, humillarse voluntariamente para rescatarte, para regresarte la esperanza y para hacerte entender que la batalla no es tuya, la batalla es de Él. Un buen pastor da la vida por sus ovejas. Ponte de pie. Ahí mismo en Juan dice el verso 27 y 28: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz, las conozco, me siguen, no perecerán jamás, y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Tienes un buen pastor, tienes un Dios en el cielo que está listo para defenderte. Comprende que la batalla no es tuya. Comprende que si estás en peligro, el Señor está pronto a socorrerte. Comprende que si no tienes paz en el corazón y tienes dudas y miedos y te sientes solo y te sientes cansado y no tienes fuerzas, comprende que la batalla no es tuya, que la batalla es de tu Padre que está en el cielo, que no estás huérfano, porque aunque tu padre y tu madre te dejaran, Él nunca te va a dejar. La batalla no es tuya, sino de Dios. Y esto debe producir algo en nuestro corazón. Debe traer paz. La palabra del Señor debe traer paz, debe traer seguridad y debe traer confianza. Sé que muchos no la están pasando bien. Sé que muchos están sufriendo. Incluso sé que muchos que se ven bien la están pasando mal. Pero si hoy has escuchado la voz de Dios, debes de dejar el miedo atrás. ¿Qué tal? Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún, y queremos agradecerte que hayas estado con nosotros en esta transmisión. Espero que el mensaje te haya bendecido, te haya animado, haya fortalecido tu fe, porque todavía queda mucho por hacer. Así que nos vemos en la próxima.